Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo, en esta su televisión de cercanía, que hoy de nuevo se convierte en un monográfico sobre los asuntos de interés que merecen un tiempo más de análisis, más profundo, más de reflexión. Hoy convertimos este espacio en el Braserillo del campo y del medio rural. Lo están comprobando, no pasa un día en el que no escuchen ustedes en los medios de comunicación de toda España los términos despoblación, rural, pueblo, campo, ganadería, agricultura. Se está evidenciando, es patente, de tal manera que todos esos ámbitos han traspasado y han llegado incluso al umbral de la política, donde ya es un recurso muy utilizado. Incluso el campo, el medio rural, el modo de vida de agricultores y ganaderos está en la calle en forma de protestas y de reivindicaciones. Por eso y porque esta televisión que se sintoniza es seguida en muchos núcleos y poblaciones del medio rural, hemos querido analizarlo con 4 conocedores a fondo de la realidad del campo y del medio rural, y estamos muy contentos, de verdad, porque primero por ofrecerles a ustedes con todo el rigor las reflexiones, análisis y observaciones que van a hacer aquí y que van a ver y escuchar ustedes de un ámbito tan importante para este país y para nuestra región como es el mundo de la agricultura, la ganadería, el sector primario y la industria agroalimentario. Y por otro lado, porque los invitados representan a 4 pilares fundamentales que sostienen también y divulgan esta riqueza que supuso y supone tanto para esta comunidad de Castilla-La Mancha y para el territorio español en general. Tenemos a la administración, a los agricultores y ganaderos, a las actividades del mundo rural, que son muchas y variadas, y a uno de los grandes exponentes de la información agraria en este país. Y cuando hablo de administración, pues me refiero a una de las consejerías más importantes de Castilla-La Mancha, por ese carácter vital que tiene en una región que produce, exporta y mantiene un producto interior agrícola y ganadero muy destacado. Me refiero a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de la cual es viceconsejero del Medio Rural, Agapito Portillo. Bienvenido, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Decía lo de invitados muy destacados porque, por ejemplo, Agapito Portillo, aparte de haber sido técnico superior veterinario en campañas de saneamiento ganadero, pues ha dedicado toda su carrera, su labor en la administración, en varias delegaciones de agricultura de Castilla-La Mancha. Ha sido jefe de sección también de laboratorios, de ordenación, director general de industrias agroalimentarias y cooperativas. Tiene esa experiencia que nos va a trasladar aquí a nosotros y es hoy viceconsejero del medio rural. Antes lo fue de medio ambiente. Y una región esta de Castilla-La Mancha que también conoce muy bien a fondo otro de nuestros invitados, que representa una asociación que con larga vida sigue reivindicando acciones y políticas agrarias positivas, que sean efectivas, que sean necesarias para el buen desarrollo de la actividad en el campo, en la agricultura y en la ganadería. Es la mayor organización profesional agraria de España, con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa. Hay propietarios, hay arrendatarios, hay miembros de familia, familias enteras que colaboran, que trabajan en las explotaciones familiares y que tienen el apoyo de ASAJA, la Organización Agraria Jóvenes Agricultores, que desarrolla su actividad en el ámbito nacional y cada vez con mayor intensidad en el internacional, especialmente en los foros comunitarios. De hecho, además, como organización agraria participa en todas las mesas de negociación con la Administración española y con la industria agroalimentaria en representación de los agricultores y ganaderos. Dicen que antes de decidir les preguntan a ellos, como debe ser. Y al frente, pues me voy a referir a una persona que hace años lleva ya mucho tiempo en esto, casi, bueno, desde 1990, si no me equivoco, ahora me lo va a rectificar, pero me voy a referir a él como se refirió el titular de un periódico hace muchos años, El Poder del Campo. Pedro Barato, un placer tenerte aquí. Buenas noches. 1990 entonces. 91. Y ASAJA nació en el 89, si no me equivoco, ¿no? ASAJA nació en el final del 88. Muy bien, pues es un placer que hayas viajado hasta este plató, que estés aquí para orientarnos también. Un placer tener aquí al presidente de ASAJA, presidente del mayor sindicato agrícola y ganadero del país, que dirige desde ese año 91, sigue siendo agricultor y ganadero en su explotación. He dicho la cifra de más de 200.000 agricultores, más o menos el 52% del censo, de una población, un 60% de la producción nacional del sector. Bueno, vamos con otra
con otro representante que dibuja y va a dibujar aquí en este programa otra realidad. Si Asaja son una fuerza inmensa en los sectores del medio rural, también contamos en esta mesa del campo del agro, de lo rural, con un invitado que representa, podemos decir, a las actividades del medio rural, que son muchas y que engloban, reúnen a sectores muy destacados. Es amplísimo el abanico rural y en él está presente FEAGAS, la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto. Ahí están agrupados los criadores de razas autóctonas, están los del sector ovino, bovino, el caprino, el equino, el caballar, el asnar, el sector porcino tan de moda, la avicultura y otros sectores y organizaciones del ganado selecto, ese ganado de primera categoría, de primera clase que tenemos y que disfrutamos en nuestro país. Está con nosotros el presidente de FEAGAS, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, y que a su vez es tesorero de Alianza Rural. Habrán oído hablar últimamente de esta estructura, de esta asociación, en torno a 5 sectores estratégicos como son la agricultura, la ganadería, la caza, de la que hoy vamos a hablar, el mundo forestal y otras actividades entre las que se encuentran, por ejemplo, las mujeres del entorno rural o el propio turismo rural, y que pretenden ser una voz representativa de esos sectores. Más de 10 millones de personas están incluidas. Presidente de FEAGAS, José Luis Urquijo, un placer contar con usted también. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un placer. Y para tener esa visión de investigación, crítica incluso, pero también que es lo que hace magistralmente esa visión divulgativa, lo que hace magistralmente, como decimos, la persona que les voy a presentar, bueno, pues es alguien que maneja muy bien todo lo agrario y todo lo ganadero. Es también un honor grande, un placer grande tener aquí a uno de los maestros de la información agraria en España, desde esta televisión y para todas las televisiones locales de España, del grupo Cadena Media, con su espacio Directo al Grano, ese ameno programa que pueden ver cada semana en esta televisión, y por supuesto conductor, director y presentador de Onda Agraria en Onda Cero a nivel nacional los sábados y domingos a las 6 de la mañana, y que nos ha ayudado en toda la producción y documentación de este especial Braserillo dedicado al campo. Él es un referente de este país en la información agraria y del campo, también por su condición de ingeniero agrónomo. Pablo Rodríguez Pinilla, querido compañero, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús, y muchas gracias por la generosidad de tus palabras, no sé si merecidas, pero bueno, se agradecen. Y gracias por ayudarnos enormemente. Vamos a analizar ya varias cuestiones de interés máximo hoy en nuestro campo. Esa PAC, con el horizonte del 2027, o la ley de cadena agroalimentaria, ¿qué le falta, qué le sobra para que sea útil? El despoblamiento rural, entre otros aspectos. Pero antes les pido a los 4 un análisis. Empiezo por el viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha. Los pido a los 4 un análisis en síntesis, casi a modo de titulares, de su visión particular hoy del mundo del medio rural, en 2022. Y supongo que mucho tendrá que ver, viceconsejero, con el orden mundial, con las nuevas tendencias, con el nuevo comercio digital en sí, pero prefiero su análisis de los 4 de por qué hoy el campo ruge, Agapito, y por qué el campo se está haciendo oír. Bueno, el campo en estos momentos ha entrado en una cuestión que yo diría que ha traspasado un poco más allá de la visibilidad que debe tener. Se ha convertido, por lo menos en lo que representa en este país, en una moda. Se ha convertido en una moda. Está muy bien, porque el campo no ha estado visible durante muchísimos años, era algo que estaba totalmente apartado de lo que era moderno, de lo que era para los que vivían en las ciudades, pues de lo que había que ser. Yo procedo, como muchos que creo que de los de aquí presentes, pues de un pueblo pequeño, ¿no? Y estaba mal decir que eras de pueblo. De pronto se ha convertido en algo muy importante para diferentes ámbitos. Para el ámbito político tiene un peso evidente en votos las provincias más despobladas del país. Para el ámbito mediático, porque está muy bien, queda muy bien de hablar del medio rural. Y sobre todo lo que está bien es que el propio medio rural, los habitantes de ese medio, han tomado conciencia de lo importantes que son. ¿Cuál es el peligro a mi entender? Que lo convirtamos en una moda pasajera por sobresaturación quizás mediática de los habitantes, de la mayoría de los habitantes del país que son urbanos. Yo creo que está bien, pero debemos ser capaces entre todos de reconducir pues este boom al conocimiento exacto de la realidad del mundo rural, del medio urbano. El viceconsejero es veterinario de profesión. Sí, soy veterinario. El campo siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre. El campo no se ha ido. Y Pedro Barato lo sabe muy bien. Lo que pasa es que te hago
ese planteamiento. ¿Qué análisis tienes de que por qué el campo ahora, incluso políticamente, es un argumento? Bueno, yo creo que el campo está muy de moda ahora en determinados medios porque hay elecciones ahí en Castilla y León, pero fuera de ahí el campo tiene serias dificultades ahora mismo, el campo tiene muchos problemas, el campo ha dado todo en algo tan grave como hemos tenido como la pandemia, lo ha dado todo, y cuando digo todo es que no ha faltado de nada en ningún hogar español ni en ningún lineal de cualquier supermercado. Por lo tanto, el campo hasta hoy, el campo es esencial y yo creo que los poderes públicos tenían que mirar al campo de otra forma. Y luego el campo hoy tiene problemas muy serios. Problemas, si empezamos por el último, agua. Aquí el discurso siempre es el mismo, ¿no? Trasvase sí, trasvase no, ese no es el problema. Agua. Donde hay agua, no hay despoblamiento, hay personas, hay riqueza, hay empleo. Así que, por lo tanto, vamos a ver si vamos poniendo las cuestiones en orden. En segundo lugar, el campo está atravesando una situación, la energía, 209% de incremento. El gasóleo, de 55 céntimos, hoy a 90. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos. Por lo tanto, el campo tiene problemas hoy, muy serios, y por eso el campo hoy, por un lado, mediáticamente estamos ahí, pero por otro lado, estamos ahí porque aquí va a haber serios problemas. Y los problemas no los puede pagar siempre el mismo. No puede ser que siempre, cuando se componen los precios, siempre es el agricultor el que paga el pato. Cuando sube la materia prima, siempre es el agricultor el que está pagando el pato. Y luego, entre medias, las legislaciones que nos tienen preparadas, donde se nos va a exigir mucho más medioambientalmente, se nos va a exigir mucho más desde otro punto de vista. Sostenible. Y queremos que todo eso pues sea más barato, ¿no? Y termino. Mucha sostenibilidad, pero si no hay rentabilidad, no va a haber sostenibilidad. No va a haber gente que... No hay que sostener. Pues enlazo con usted, señor Urquijo, Bueno, no Federación puedo de estar... Ganado Selecto. No, luego haremos debate, ¿eh? No, que no puedo estar más de acuerdo con las dos. Su visión y me particular gustaría un poco de la situación actual. Ampliarlo. La situación actual, sí, estamos un poco... esto porque estamos en época electoral, efectivamente. Somos una moneda hoy en día que está de moda, porque todo lo que sea campo, agrícola, todo eso suena muy bonito, pero no se está llegando a un problema crucial, que es el dar a conocer a la gente que vive, al 80% de la población de España, lo que hace el 20% para que ellos, como ha dicho mi compañero Pedro, cómo les han alimentado durante la pandemia sin ningún problema. No puede ser que el campo al final sea el último de la cola a la hora de tener los precios, de componer precios y de todo. Y es que tenemos un problema, somos el último de la cola, y yo lo voy a explicar de una forma un poco gráfica, pero creo que la gente lo entiende muy rápido. Una empresa compone el precio, marca su 10%, 5%, lo que sea de margen, y gana, ¿no? En el campo eso no funciona así, porque funcionamos por lo que se nos paga por los productos. Te hablo de ganadería, quizá que es la que más conozco, pero en agricultura la verdad es que funciona igual, ¿no? Producimos con la subida del gasoil de 50 a 90. Producimos con el 200 la subida de los kilovatios. Producimos con la subida de los piensos. Y tenemos que vender al precio que nos dan. O sea, un agricultor muchas veces su cuenta de resultados no la puede prever. El día que vende sabe si gana o pierde, porque además no le queda más remedio que perder, porque no puede en muchos casos almacenar. Un animal se pasa de peso, tiene riesgo de enfermedades, se empeora, con lo cual hay que vender. La factura somos económica. el último. ¿Estamos en crisis, señor Urquijo, señor Bato? ¿Estamos en crisis en el campo? ¿Está el campo en crisis? Solo eso. Totalmente. El resumen de prensa. A ver, ¿qué hace Pablo Rodríguez Pinilla? Tu valoración desde el punto de vista también informativo. Bueno, yo no quiero discrepar con ellos sobre el tema de que el campo está presente solo ahora por la actividad política que va a haber en Castilla y León. Es que yo aquí llevo hablando de esto 2 años. O sea, nosotros estamos hablando de despoblación, estamos hablando de mundo rural, estamos escuchando reivindicaciones, estamos escuchando muchas reivindicaciones de
No solo por eso, creo. Los medios autonómicos y los medios provinciales no hay queja, es así. Bueno, pero los medios nacionales hoy están hablando del mundo rural, están hablando de que se han equivocado. Las protestas, las reivindicaciones se están viendo, se están viendo en la televisión y en los medios de comunicación. Pablo, tú sigues hablando del campo hace muchísimos años en la radio. Muchos años. Mucho, y aquí en la tele. Por supuesto, de acuerdo con todo lo que se ha hablado. Yo creo que el campo tiene un doble problema ahora mismo. Nunca ha tenido enemigos el campo, y de un tiempo a esta parte sí los tiene. Entonces, mediáticamente el campo ha entrado ahí en unas tensiones que antes no tenía, ¿no? El campo tiene un problema de rentabilidad tremendo, entre otras cosas por esos precios en origen, no se cubren costes. Por supuesto, si encima suben los costes, el problema es aún mayor, y todo eso es una rueda que va creciendo, es una bola que se va haciendo inmensa. Afecta al despoblamiento, afecta al relevo generacional, afecta a la rentabilidad de las explotaciones, lógicamente, y la sostenibilidad no solamente puede ser sostenibilidad medioambiental, tiene que ser social y económica, claro. Si no, no hay nada. La gente que cuida del campo es el agricultor, el ganadero, el cazador, el pescador, toda esa gente son los que cuidan. Se quiere convertir el campo en un parque temático, desde Europa, desde los países del norte, con unas visiones muy peculiares, y se legisla lejos del campo. La gente que legisla, por regla general, no conoce los problemas del campo, el funcionamiento del campo, lo hemos visto claramente con la desastrosa reforma laboral, que veremos a ver cómo afecta a los productores del campo, porque quien haya redactado esa reforma no tiene ni idea de cómo funciona el campo, de lo que es una campaña agrícola, de lo que son los temporeros, de lo que es la climatología, que puede hacer alargarse una campaña, puede haber parones inesperados, es decir, hay un desconocimiento total, demasiada gente ajena al campo opinando sobre el campo. Los cuatro que están aquí están en el mismo saco de la defensa del campo. O sea, tanto el presidente de Asaja como el viceconsejero mantienen una extraordinaria relación, e incluso la Consejería de Castilla-La Mancha, ¿verdad, Pablo? Bueno, está cumpliendo también muchos objetivos que tiene la gente del campo. Bueno, en esas necesidades, esto es muy amplio, Castilla-La Mancha. Pero, Agapito, entonces no se le está escuchando a... Yo antes decía que a Asaja se le escucha, o que se le pide opinión. En algunas cositas. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, ¿No se está teniendo en cuenta la voz del campo? Y quizás aquí Pedro tiene un buen conocimiento de lo que pasa en Europa. Europa es un complejo, muy complejo, ¿no? Todos sabemos que es un grupo de intereses de países donde la estructura social, económica y medioambiental es muy variada y muy diferente. No es lo mismo la visión que tiene de la vida en general y del campo en particular un danés que la que pueda tener un español, un italiano o un griego. Eso es más que evidente. La legislación europea camina por unos ámbitos presionadas por la propia población europea, por los intereses de ese mundo europeo. Se legisla igual para todos. Nosotros luego aquí, dentro de los márgenes que se tiene, pues intenta el Estado español y luego las comunidades autónomas en sus ámbitos competenciales adaptarnos a la realidad. Pero Europa camina por unos derroteros en el que a veces es difícil adaptarnos. Y eso pasa en muchos ámbitos. Iba a decir simplemente un segundo, sí. En veterinaria, muchísimos casos concretos. Cuando dicen, se ha erradicado una enfermedad que no existe en los países nórdicos, porque hace mucho frío y no existen. Luego se emplea eso para obligar a una erradicación rápida y con muchísimo esfuerzo de los países del sur. Ese tipo de cuestiones es la que tenemos que encajar y aprovecharla. En Europa, yo en esto soy bastante bruto. Yo llevo yendo a Europa desde un año antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, año 86, desde el año 85, con mi buen amigo Fernando Villena, ya andábamos nosotros por allí. Europa hoy está enferma. Desde mi punto de vista... Debilitada, ¿no? No, si no hace falta nada que ver con un problema de inmigrantes, por ejemplo, y para colocar a 100 personas tardan 3 o 4 meses, ¿no? Y luego se pretende hacer una política agraria que no tiene lógica. La política de aquí va a penalizar al profesional de la agricultura, a la explotación, que es viable, la va a penalizar. Está penalizando
aquí se pone un pago redistributivo que políticamente queda muy bien en todas las consejerías, pero eso es ir en la línea de flotación contra el agricultor profesional. Luego se nos llena la boca de decir que las ayudas son para los profesionales de la agricultura. Mentira, mentira. Las ayudas son para todos, porque siendo para todos hay más votos en ese todo, hay muchos más votos, ¿vale? Y por último, la política que viene, la política es una política con muchos más planteamientos ecologistas que lo que va a hacer es limitar. ¿Y qué es lo que quieren? Que sigamos produciendo barato, con muchas más limitaciones. Aquí ya no hablamos del glifosato, ni hablamos de las medidas que van a venir dentro de 2 días. Aquí se quita un producto que se pone en el campo, no hay ningún sustitutivo, no lo hay, no lo hay. Pero sí, sin embargo, sí te prohíbe. Por lo tanto, yo creo que la política agraria que se pretende hacer en Bruselas y de futuro más, es una política que tiene una homóloga aquí muy peligrosa, que es la ministra de Miteco, la ministra de Transición Ecológica, donde el señor Timmermans ha diseñado una política de la granja a la mesa. Sí. Y yo la pregunta que hago a todo el mundo, que nos va a entender, es ¿cómo nos vamos a beber el vino de Castilla-La Mancha de la granja a la mesa? ¿Cómo nos vamos a beber el aceite? La mesa tiene que ser muy amplia, la mesa tendrá que ser Europa, tendrá que ser países terceros. Para eso vamos a tener un apartado en este programa. Antes de irnos a la primera pausa, estoy hablando de Europa, quiero que ahora el señor Urquijo y Pablo nos habléis de vuestra visión europeísta, española de cara a Europa, para luego entrar en la PAC, ¿vale? Que ahí sí que quiero que nuestros espectadores se enteren bien. Bueno, yo creo que en Europa sí ocurre ciertas cosas, que es que se ha creado una sociedad, porque en Europa la población igual está desplazada a las grandes ciudades, un 80-20, y ¿qué ocurre? Se está legislando, desde la Unión Europea, se está legislando de una forma muy alejada de las realidades productivas que hay en cada zona. O sea, no se especifica ni se está llegando a las realidades productivas. Pues hablamos de tiempos, hablamos de todo. Y es verdad que se nos está exigiendo, la población exige más ecologismo, más sanidad, más bienestar animal, todo eso. Pero que no lo voy a discutir, pero también eso hay que acompañarlo de un mensaje que esos sistemas de producción, que son muy buenos, pero son mucho más caros y son más pequeños. Y con un añadido, Europa se permite hacer eso en su casa, pero importar productos que vienen sin control. ¿Qué pálpitos te llegan a ti de Europa, Pablo? A mí falta de coherencia en todas las políticas. Lo acaba de decir José Luis. Nos hacen producir de forma excelente, que está bien, si luego consigues cobrar de forma excelente. Pero claro, si produces de forma excelente, te obliga a vender eso fuera de la Unión Europea, para que te lo paguen bien, o dentro de países de la Unión Europea, pero luego dejas entrar productos que no tienen nada que ver con nuestra producción excelente, a precios que no tienen nada que ver con los nuestros, ni a costes, llega un momento en que hundes a nuestro mercado, claro. Y el agricultor y el ganadero y el pescador y el cazador, aparte de profesionales, son ciudadanos de la Unión Europea, claro, que pagan sus impuestos aquí en la Unión Europea, y hay que defenderlos. Porque, y con esto termino, te dejo rápidamente que vayas a la pausa, hay una cuestión importantísima en todo esto, y es cómo le explicas al consumidor que tu productor, ese agricultor, ese ganadero que tienes al lado, que es tu vecino, produce de forma excelente, sí, pero que llegas al lineal del supermercado y encuentras naranjas sudafricanas que llegan como llegan, o limones turcos que llegan como llegan, en fin, eso hay que explicárselo también al consumidor. Vamos a ir a la pausa. Agapito, la misma claridad que tiene el presidente de Castilla-La Mancha con Europa, que yo lo he escuchado. Es una patata caliente muchas veces lo que le montan allí, que dice Pedro Barato, para la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Se come, para que todo el mundo lo entienda, usted se come muchos marrones también, ¿no? Vamos a ver. No. Yo sé que usted políticamente correcto lo es. si esta pregunta, nosotros, sabe que si se la hiciera yo al presidente Castilla, incluso, bueno, a ver, es una persona evidentemente técnica, ¿no? El viceconsejero, y escrupulosamente técnica y muy profesional, ¿no? Si estuviera aquí el presidente, le hubiera hecho la misma pregunta, pero para que nos comemos muchos marrones en Castilla-La Mancha de Europa. Nosotros no compartimos muchas cosas de las que se hacen en Europa. Correcto. Eso y trabajamos aquí, y trabajamos con hechos evidentes para mejorarlas y adaptarlas. Y trabajamos dentro de lo que es una comunidad autónoma, incluso allí. El lío ahora que ha mencionado del vino, el presidente es el presidente de la AREF, de la AREF, sí, señor. Emiliano García Paje, es el presidente de la AREF. Y lo primero que ha hecho el presidente de la AREF es, como presidente de la AREF, comunicar a la Unión Europea
por escrito que eso no es su viable, disgusto. que no es viable. Claro. Exactamente. Contestar, O sea que hacemos lo que podemos. Estamos en sintonía ahí, ¿no? Yo me meto mucho con Europa, pero gracias a Europa, ¿eh? O sea, hay que criticar lo que hay que criticar Bueno, y hay que dejarlo luego, claro. Y hay que dejar claro. Estamos de pero acuerdo. gracias No es a contra que Europa. estamos en Europa, ¿eh? Con Agapito Portillo, con Pedro Barato, con José Luis Urquijo y con Pablo Rodríguez estamos entendiendo, por lo menos yo, todo lo que ocurre en Europa. ¿Qué es eso que quieren ahora cambiar de la PAC con el horizonte 2027? No se lo pierdan porque es muy interesante y apasionante, porque estamos en pleno campo aquí en el Braserillo. Pues estamos ya en Europa, en el ámbito europeo, con Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha, con Pedro Barato, presidente de Asaja, con José Luis Urquijo, presidente de FEAGAS, los productores de ganado selecto, y también de Alianza Rural, que es esa estructura que agrupa a muchas actividades. Alianza. No presidente. No, tesorero. Tesorero. Os tengo fichado bien a todos. Presidente y mi Fernando. amigo Pablo Rodríguez Pinilla, un gran informador. Pablo, vamos a hablar de la PAC. Fíjate, tendríamos programas y programas para hablar de esto, porque de la política agraria común, que se remonta a los años 50, al entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Por delante de la PAC han pasado muchas etapas, la de los 80 que fue muy importante, pero estamos en pleno siglo XXI y ha visto ya muchas reformas la PAC, esa política agraria común. E incluso la PAC ha pasado la pandemia. O sea, y por eso debe continuar, creo, siendo una herramienta necesaria para el medio rural de toda Europa. Y es que la PAC no ha llovido, por lo del maná económico, a gusto de todos. Y tenemos el horizonte 2023-27. Pablo, ¿qué podemos destacar como fundamental para nuestros agricultores ganaderos de ese escenario que se presenta ahora para los próximos años de la política agraria comunitaria? A ver. Bueno, ya se ha esbozado un poquito antes en el anterior bloque, es una PAC mucho más medioambientalista, más verde, y todavía no es todo lo verde que a la Comisión le gustaría, porque la famosa estrategia del campo a la mesa no ha llegado a tiempo de meterla íntegramente en estos planes estratégicos nacionales, aunque ya ha influido muchísimo, ¿no? Entonces se introduce una serie de cuestiones donde lo más novedoso puede ser el tema de los ecoesquemas, que son una serie de prácticas medioambientales que van a condicionar el cobro de las ayudas a los agricultores y a los ganaderos. Van a tener un pago fijo, pequeño, y el resto va a estar condicionado al cumplimiento de esos ecoesquemas, que dependiendo de su actividad y dependiendo de la zona en la que se encuentren, pues que tendrán que adaptarse a una lista que hay, ¿no? Yo de esta PAC lo que destaco, y que creo que debería haberse hecho hace muchísimos años, lo mismo discuto con alguien en la mesa, pero son los planes estratégicos nacionales. Lo que pasa es que hay que hacerlos contando con el sector y haciéndolo como hay que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque uno de los grandes problemas que ha tenido la PAC a lo largo de todos estos años es que se ha tratado de legislar igual para un señor alemán que para un señor español, para un italiano o para un irlandés. Y lógicamente somos diametralmente opuestos todos. Yo te voy a poner un ejemplo muy rápido. Como sabes, yo soy ingeniero agrónomo, sí. He gestionado fincas, he asesorado fincas y he tenido la oportunidad de estar en inspecciones de la Comisión Europea en determinadas fincas. Allí llegaban, era como el chiste, un inspector alemán, un francés, un suizo y un español. Había un español también, que además fue el más duro. Bueno, pues el mayor tiempo lo pasamos explicando lo que era una clasificación catastral que se llama cereal con encinas. Cuando llegaron los alemanes allí a ver una parcela de un cereal con encinas, no entendían aquello y estaban convencidos de que era un fraude, de que se había declarado una parcela de cebada o trigo, lo que hubiera, no sé lo que había en ese momento, de forma fraudulenta, y aquello era zona forestal. Esa es la descoordinación que ha habido. Entonces, yo creo que con los planes estratégicos nacionales eso se hubiera evitado y adaptas mejor lo que es la política a tu zona. Ahora, eso hay que hacerlo contando con el sector, hay que hacerlo con sentido común, hay que hacerlo con tiempo, y yo creo que hubiéramos resuelto mucho si los hubiéramos puesto mucho antes. Por la información que me has dado, que me has pasado y que yo me he estado documentando, he encontrado diversos estudios de universidades, de expertos, de analistas agrarios e incluso políticos, que han evaluado el impacto que tendría lo que acaba de decir al comienzo Pablo Rodríguez Pinilla, que supondrían los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea en la producción europea de alimentos, si se mantienen esas propuestas de su, digamos, estrategia denominada de la granja a la mesa, que antes decía
aquí Pedro Barato, ¿no? Algunos ámbitos agrarios afirman que esta estrategia supondría, en líneas generales, una menor producción agrícola en Europa, un cambio de producción agrícola a países de fuera de la Unión Europea y una reducción también de los ingresos de los agricultores europeos. Está claro que tiene ese pacto europeo de la sostenibilidad, la biodiversidad, todo es muy bonito, ¿no? Precioso, Pedro. Eso es muy bonito. Sí, muy bonito, que suena muy bien. Como Heidi, pero, el abuelo. Pero el análisis, en Austria. el análisis hecho en la tierra, en el surco, es otro. Vamos a ver. Primero, esta PAC ha sido consensuada con las comunidades autónomas. Con las organizaciones agrarias no hemos tenido ni una sola reunión de negociación. Hemos tenido reuniones informativas después de la negociación con las comunidades autónomas. Que esto es gracioso. Ahora las comunidades autónomas dicen que ellos no están de acuerdo, que lo mío no, pero en la mesa con el ministro decían que sí. Pero con nosotros no ha habido ninguna reunión de negociación. Segundo, una PAC que es 2027 y vamos a empezar a aplicar la PAC en el 23, algo falla. Cuando yo me refería a las decisiones de Europa. 2027 y la PAC entra en el 23. He dicho 23-27. Mire usted, esto no es serio. O sea, no es serio. Y ahora, esta PAC, desde el punto de vista mío como profesional de la agricultura, como empresario agrario y como presidente de Asaja, tiene una serie de consideraciones. Una, vuelvo a insistir, penaliza al profesional de la agricultura, lo penaliza al profesional de la agricultura. Sí, le hace más duro el camino, ¿no? No, más duro no, le quitan pasta Sí. Al profesional de la agricultura. Se penaliza la agricultura profesional y se apoya, que yo también la apoyo, cuidado, que yo también apoyo la agricultura a tiempo parcial. Estoy en Castilla-La Mancha, en Toledo, no pondré un ejemplo de mi tierra. Un trabajador de la FASA Renault en Valladolid, y que su padre le dejó 50 o 60 hectáreas. Y el hombre, pues claro que tiene derecho, yo lo defiendo, a cobrar la PAC, pero no más que aquel que solamente vive en Tordesillas del campo. Claro. Ahora viene un pago redistributivo que todas las consejerías de Agricultura están encantados con ese pago redistributivo. Pero al que le van a meter la mano en la cartera es al profesional de la agricultura y a ese que ya tiene, no le van a tocar. Luego, aquí la demagogia y la política, el pequeño, no, mire usted, aquí hay agricultores y agricultores. Otros serán advenedizos o serán otra cosa, pero hay agricultores y agricultores, ganaderos y ganaderos, y no que este tipo de situaciones nos conduce a situaciones y tal. Y luego, por último, esta PAC, lo diga quien lo diga, se puede poner, lo podemos vestir, ahora que viene el carnaval, con la máscara que queramos, pero esta PAC es una PAC que desde luego se ha tenido muy poco en cuenta al sector agrario y en particular a la agricultura del sur. Que cuando hablamos de agua, en Alemania, ¿qué más les da? Si ellos no utilizan, no pasa nada. En Italia le empezó a regalar un poco las viñas en el norte, pero es que los problemas son tan distintos y tan diversos. Y luego, por último, es que con los datos que yo he dado de incremento de precios, pero es que el salario mínimo pasado mañana se va a incrementar. ¿Y los costes? Y se va a incrementar digamos, ya es un 35% más el incremento de las cotizaciones sociales, más otros 50 euros, que si no son los 50 euros, si son muchas más cosas. Y entonces aquí se está agravando una situación bastante complicada. Luego hablamos de España vaciada. Sí. Pero no me gusta, Pablo, no me gusta esto que dice Asaja. A ver, viceconsejero. Bueno, la PAC, el nuevo periodo, que efectivamente empieza 2 años después, era 21-27, y bueno, como el Parlamento y la Comisión no se pusieron de acuerdo, pues empieza con 2 años. No fue por la pandemia. Fue por su pandemia particular. Pero se achaca a la pandemia. Y entonces tenemos un nuevo periodo 23-27 más corto, se ha alargado el periodo anterior que había 14-20. La paz para Castilla-La Mancha no es aquello que deseamos y es bien visible. Tampoco es lo peor que tenemos, tampoco es lo peor que tenemos. Dentro del marco comunitario, de lo que al final los reglamentos comunitarios y de lo que es el plan estratégico de la PAC que ha estado diseñando el Estado, que sigue con las comunidades autónomas, ha tenido muchas reuniones. Pues al final no es lo que nosotros quisiéramos. No queríamos una convergencia bastante más rápida,
No queríamos tener como se va a quedar 20 regiones, propugnábamos 5 regiones. Nosotros queríamos que un agricultor de Castilla-La Mancha cobrara lo mismo que están cobrando los de las comunidades autónomas de al lado. Un agricultor que hace lo mismo en cualquier sitio de España debe cobrar lo mismo, pero recordad que venimos de 50 regiones, con unas diferencias pues muy altas. Entonces se ha mejorado, entre 50 y 20 se ha mejorado bastante, entre 20 y 5 pues aún queda un periodo por mejorar. Nosotros sí que estamos de acuerdo con el pago redistributivo que se hace, con los 60.000 a 100.000 euros. Está dirigido, o nosotros entendemos que está dirigido al profesional de la agricultura. Al final hay que ser agricultor activo, con la definición que hay, o estar dado de alta en el régimen de la seguridad social correspondiente, hay que tener más del 25% de sus ingresos procedentes de la agricultura, y luego se han metido los que cobran menos de 5.000 euros, que supongo que es a lo que te refieres. Eso yo creo que, y ahora hablo en plan político, es bueno que no se pierda masa social dentro de los perceptores de la PAC, porque eso haría todavía ser más pequeño el peso social de la agricultura en el contexto social español, y es muy importante que sigan teniendo un peso. Pero yo, por lo que veo aquí el señor Barato, no sé si el señor Urquijo, pensarían que habrá que revisar quién va a acceder a la PAC. Pero si esto es como la España vaciada, si estamos 1 millón de perceptores de PAC y vamos por 650.000, por mucho que se empeñen en dejar a los de 5.000, en dejar a los de 1.000, claro, si eso no va a ningún sitio, y encima estás penalizando al profesional de la agricultura. Quiero escuchar al señor Urquijo. A ver, dentro del ganado selecto. Yo voy a hacer otra, bueno, dentro del ganado selecto. Otra valoración, sí. Dentro del ganado selecto, lo único que podemos decir que por fin dentro de la PAC, en España se nos ha considerado y se va a dar una ayuda, bueno, que es ridícula, pero es una ayuda. Se ha abierto una vía y van a tener un poco de ayuda. Pero yo creo que la PAC, sobre todo, más que, o sea, hoy en día es necesaria, pero no ha quitado una cosa del productor, del ganadero y agricultor español, no de los grandes profesionales, que hay grandísimos profesionales que siguen haciendo. Que hay que producir para lo que el mercado te demanda y en condiciones de competencia, competitivamente. Y muchas veces la PAC, tal y como se ha distribuido hasta hoy, lo único que ha servido es para tapar, bueno, voy a producir trigo porque me pagan. Sí. O sea, esos productores, estamos de acuerdo, creo que todos en la mesa, que son los que no. Hay que conseguir que nuestra agricultura y ganadería sea competitiva en un mercado. Y no hay que enfocarla tanto por, no sé qué obsesión es, que tenga que ser una PAC verde, que tenga que ser una PAC no sé qué, porque bueno, yo creo que las fincas y los entornos rurales, los primeros que lo mantienen son los agricultores y los ganaderos, que son de los que vamos a vivir, han vivido nuestros antepasados y van a vivir nuestros hijos. Si nosotros propugnamos que se acaben los derechos históricos, otras comunidades. Bueno, ¿no? Yo de derechos históricos, yo ahora mismo una que pones eso y que ya tienes 2 generaciones de personas criados en la PAC, es más difícil, ¿no? Yo lo que creo que hay que redirigir esto para hacerlo más competitivo y sobre todo que no se le puede, el peor que le veo es el grandísimo sesgo verde que se le quiere dar, vamos a llamarlo verde, que sin sentido. Vamos a quedarnos ahí, para que lo entiendan bien los espectadores, y yo el primero. Pablo, es una pregunta para todos, y podemos debatir sobre ello. Veo que la PAC, bueno, estamos comprobando que también tiene presente en su nueva estrategia esa apuesta por la biodiversidad, ¿no? Por lo verde. Te pregunto, Pablo, primero, ¿será posible conjugar alternativas agrarias y ganaderas con ese valor socioambiental que se quiere marcar en la PAC, con ese que se quieren fijar desde Europa, como es ese caso que acaba de decir el Pacto Verde Europeo? ¿Todo eso es posible, vosotros que sois expertos, conjugarlo con las labores tradicionales agrarias y ganaderas, con este Pacto Verde Europeo? A ver. Vamos a ver, es posible si se ponen en el mismo plano la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Si solo se habla de sostenibilidad medioambiental, no. Porque lo primero que va a hacer va a ser... Hablamos de fertilizantes, hablamos de fitosanitarios, hablamos de muchas cosas, pero todo de un eso, poder económico tremendo. Todo eso, Jesús, con técnica, con tecnología, con tiempo, se puede ir investigando, como se está haciendo, se puede ir cambiando forma de producir. Bueno, bien, puede ser. Si me quitas el glifosato, ponme un sustituto antes de quitármelo, porque si no creas un verdadero problema, pero no solo a nivel agrícola, sino a nivel medioambiental total. Claro. A las ciudades también, Pero entonces la Comisión Europea suelta una bomba
pero no da soluciones. Y luego el sector que se las arregle. Y usted, organícese usted para ser rentable. No, ¿cómo me voy a organizar para ser rentable? Si usted me lo pone imposible. Esa bomba verde que dice Pablo... No, lleva toda la razón, Pero es posible. No. O sea, tú comentas solo a los de Bolaños de Calatrava, a los de Quintana de la Orden, al del tractor, a los de los Navalucillos, por ejemplo. Si no tengo Oiga, mire, esto vamos a ser muy sostenibles ahora. Pero que no tengo que decir, es que yo lo estoy sufriendo. Claro. Que yo personalmente lo estoy sufriendo. Como agricultor. Y consecuencias, yo siempre soy agrego, yo tenía bastante mano de obra. ¿Cuáles son las consecuencias, Pedro? Bueno, las consecuencias son muy sencillas. O sea, primero, las exigencias que se nos hacen en Europa y se nos hacen particularmente en España... ¿Son compatibles? No son compatibles con la rentabilidad de la explotación. Vale. Hoy no son compatibles. Y dos, es que lo que a mí me exigen aquí, no se lo exigen a otros que nos van a mandar los productos. Es que nos ha costado conseguir la cláusula espejo, que eso es la cláusula de las naranjas de Sudáfrica, 4 años para decir que cuando yo exporto naranjas a Japón, tienen que ir en frío. Pero sin embargo, las de Sudáfrica venían en camiones. No, oiga usted, esas son las condiciones. Y luego, es que ya viene también la condicionalidad social. Pero oiga usted, si yo estoy harto de firmar convenios colectivos aquí con los sindicatos, convenios colectivos que cumplimos religiosamente, y ahora usted me exige también condicionalidad social. Pero usted socioambiental. No, es que la social, la social también. Sí, bueno, también. La social también. Claro, sí. Y luego, desde el punto de vista del medio ambiente, pues al final aquí va a haber situaciones muy complicadas, fundamentalmente en el viñedo con problemas, en el olivar determinadas sustancias, en el regadío en casi todo, y sostenibilidad, rentabilidad. Enseguida os voy a preguntar de la relación de La Paz con Castilla-La Mancha también. Viceconsejero, la misma pregunta. ¿Cómo se va a poder redireccionar al agricultor y al ganadero que ahora tiene que llevar a cabo y que tiene que tener muy presente ese Pacto Verde Europeo, esa sostenibilidad? Bueno, a ver. Tanto el Pacto Verde Europeo y luego las estrategias de la granja a la mesa como la de la biodiversidad, lo que plantean es unos horizontes al 2030 que no son obligatorios a día de hoy. Lo que es obligatorio son los reglamentos de la PAC, que es algo totalmente diferente. Los reglamentos de la PAC nos obligan a hacer el plan estratégico de la PAC con una serie de condicionantes que es lo que vienen marcados en los reglamentos. Las estrategias son, digamos, la opinión o la senda que se va a marcar la Unión Europea para llegar al 2030, pero no está reflejado todavía en un reglamento legal a cumplir. El reglamento legal a cumplir que tenemos todos son los reglamentos y el plan estratégico de la PAC. ¿Cómo se va a llegar a lo que marcan las estrategias? Pues eso es lo que pretende la actual PAC, que efectivamente es bastante más verde, a través de los ecoesquemas, a través de las ayudas acopladas, a través del segundo pilar y la condicionalidad y la ambición ambiental que mantiene en el segundo pilar. Pero a eso se llegará teóricamente en el 2030 o después, cuando se marque. Yo creo que ya están. No. Reunión de la semana pasada con el ministro de Agricultura. Esa misma reflexión se le hizo al ministro, querido viceconsejero. No hay reglamentación. Pero es que han tenido guardado el informe de la granja a la mesa, el resultado lo han tenido guardado en el cajón durante más de 3 meses y no lo han sacado. Sí. Y ahora estamos pendientes, como bien sabes, de que la comisión nos conteste nuestro plan estratégico. Pues en esa contestación, querido amigo, en esa contestación viene impregnado de la granja a la mesa. No hay reglamento, es verdad, hasta el 2030, pero que muchas de las cosas que ya en la granja a la mesa pone y en la filosofía que hay, que es el señor Timmermans, van a venir impuestas en el plan estratégico de la comisión. Lo de la granja a la mesa, Pablo, antes de irnos a otro bloque, vamos a entrar enseguida, vamos ligando, luego entramos en la cadena agroalimentaria. Lo de la granja a la mesa que decía Pedro lo veía muy negro, Bueno, es que oscuro. Además yo creo que ya no es el fondo sino las formas. Yo creo que la comisión fue poco elegante en el momento en que sacó estas bombas de relojería, tanto de la granja a la mesa como de biodiversidad, porque la sacó en plena pandemia. Eso lo primero.
Entonces, claro, la gente estaba a otras cosas, pasó un poco desapercibido hasta que, claro, empezamos a ver en qué consistía todo eso. Y siempre se nos ha vendido que era una estrategia, que bueno, que nada, era una declaración de intenciones que políticamente se debatiría y luego ya se vería. Yo soy productor de huevos, por ejemplo, de leche. Bueno, la estrategia del campo a la mesa es simplemente cambiar el modelo productivo de alimentos en Europa y hacerlo todo, por ser muy simplista, mucho más verde, pero sin ni una progresión, ni unas alternativas técnicas, ni haciendo caso a informes que están en un cajón que dicen que es lo peor que le puede pasar ahora mismo a la producción europea, que se va a pique y que no vamos. Pero, y con esto finalizo, yo creo que esas estrategias sí están muy presentes ya en esta PAC del 23-27 y van a estar muchísimo más del 27 en adelante. Y la propia Comisión dijo que para no tener problemas a la hora de autorizar los planes estratégicos nacionales, le aconsejaba a los Estados miembros que se ciñeran lo más posible a las directrices o a los consejos de las estrategias. Entonces, Textualmente. ¿Qué dice? La hoja de ruta, cargada de compromisos en materia de reducción de uso de productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes, antibióticos y mayor superficie destinada a la agricultura ecológica y a la conservación de la biodiversidad y espacios naturales de valor ecológico. Hoja de ruta de la semana pasada. Para Agapito y para el presidente de Asaja, nos quedamos para terminar con este bloque, nos quedamos en nuestra tierra, en el surco de Castilla-La Mancha, en nuestras explotaciones, en el medio rural más cercano. ¿Qué expectativas, viceconsejero, contemplan desde la Administración Regional para la PAC en el medio rural de Castilla-La Mancha? Esto es muy importante también. Y empiezo por la Administración Regional, que yo creo que es muy necesaria también conocer su valoración. ¿Qué hay de bueno? Si hay algo bueno para los castellanomanchegos que se dedican al campo. A ver. Seguro, usted ha dicho que sí que hay algo bueno. Sí que hay. Pedro algo, es sí menos optimista. Yo también soy optimista y realista. Bueno, pues luego Sí me lo que dices. Quiero decir, antes de contestar, un tosido. se ha atragantado. No, Eso- me ha hecho gracia porque lo de si hay algo bueno. ¿Qué anuncio hacemos para para Castilla-La Castilla-La Mancha? Mancha? ¿Qué anuncio tenemos? Para Castilla-La Mancha, pues hay una cosa buena, no tan buena como nosotros quisiéramos, que es lo de la reducción de la reducción de las zonas de 50 a 20. Eso va a conllevar la convergencia a que lo que se cobra por hectárea en Castilla-La Mancha va a subir, en la media va a subir. Castilla-La Mancha posiblemente, hay que ver qué es al año que viene exactamente cuál es el dinero que llega, pero posiblemente esté en torno a los 50 millones de euros anuales, más que el periodo 14-20. Eso hay que verlo, pero Castilla-La Mancha, que partía de una situación en la PAC bastante desfavorecida respecto a las comunidades autónomas de al lado, respecto sobre todo a la del sur, Andalucía, donde los agricultores cobraban mucho más que en Castilla-La Mancha, van a seguir cobrando mucho más porque desgraciadamente la convergencia y los derechos históricos siguen vigentes, pues porque al final el conjunto del Estado ha querido eso. Van a ir desapareciendo, pero no a la velocidad que nosotros quisiéramos. En todo caso, Castilla-La Mancha sí sale ganando. Barato. Venga, un halo de optimismo, hombre. Para tus defendidos. No, yo oyendo al viceconsejero, yo creo que lleva razón. Castilla-La Mancha estaba tan mal, que sin negociar nada se han encontrado 50 millones. Bueno, pues mira. Se han encontrado 50 millones. Estaba tan mal, estábamos tan A ver, te bajitos. lo pregunto. ¿Hay sectores que van a ser más beneficiados? Fíjate, el vitivinícola, el ganadero, más beneficiados y otros menos. Entran sectores como el sector de faltaban hectáreas del sector del viñedo, vale. que van a entrar. No van a entrar tan deprisa, porque hasta que no la Reserva Nacional no recoja, no va a haber trasvase de unos a otros, ¿no? Pero es cierto que Castilla-La Mancha va a quedar mejor Pero también es cierto que lo que Castilla-La Mancha pedía, he visto poco, por ejemplo. Hay una demanda que hacía el consejero de Castilla-La Mancha, era que la agricultura ecológica
dejara de estar financiada en el segundo pilar y pasara al primer, eso era 232 millones. Bueno. Pero eso no está, eso no está. Luego, en todo el tema de las acopladas, yo creo que es importante que haya dinero acoplado para determinadas ganaderías extensivas, porque aquí, como siempre, la ganadería es la pagana, es la pagana. Y luego, por último, creo que Castilla-La Mancha, el olivar tradicional, yo creo que debería de quedar mejor que está. A vuelta de unos anuncios hablamos de la cadena, nos hablan de la cadena agroalimentaria. ¿Qué pros, qué contras? Ustedes que son consumidores, ¿cómo les afectaría? ¿Qué hay dentro de esas protestas que muchos agricultores estamos viendo en los últimos 2 años, sobre todo, de una manera muy intensa, que aparecen en las pancartas la palabra o el término cadena agroalimentaria? ¿Por qué se quejan tanto? Pues enseguida lo vamos a analizar aquí, en el braserillo del medio rural. Con el viceconsejero de Medio Rural, con el viceconsejero de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, Agapito Portillo, con el presidente de Asaja, Pedro Barato, con José Luis Urquijo, presidente de la Real Federación Española de Productores de Ganado Selecto, José Luis Urquijo, y con el periodista, con el informador agrario, uno de los mejores de este país, Pablo Rodríguez Pinilla. Estamos hablando del campo, de esta maravilla que es el campo que tanto antes decía que ha dado a España, que nos ha dado a todos. El Congreso de los Diputados aprobaba el pasado 2 de diciembre de 2021 la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que busca una relación más justa entre agricultores, que lo están pidiendo en la calle, entre ganaderos, industria y distribución. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que esta ley de la cadena alimentaria probablemente es la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura, ya que el Gobierno va a dar respuesta a la primera reivindicación planteada por las organizaciones profesionales agrarias que llevan convocando, que estamos escuchando, que estamos sintiendo en la calle y que, como digo, convocan movilizaciones desde el año 2019 por todo el país. Una de las partes más importantes, la piedra angular de la reforma de esta ley que se introdujo antes en 2020, es la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena, es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado. Empiezo por Pedro Barato, el presidente de Asaja. La cadena agroalimentaria. Ustedes siguen protestando en la calle y aparece el término y aparece la polémica de la cadena agroalimentaria, que en España no se cumple ahora mismo todavía, estamos en 2022. No, hay que desarrollarla, pero aparte que la cadena le falta algún eslabón intermedio, le falta algún eslabón. ¿La presión? ¿Qué le hace falta? Bueno, pues le hace falta que cuando se habla de la composición de los precios, que está bien, pero y se dice incluso en la filosofía de la ley, que no se puede vender un producto del campo por debajo de lo que cuesta producirlo. Muy bien. ¿Y quién dice y quién pone y cómo se pone cuánto cuesta producir un litro de leche, cuánto cuesta producir? Sabemos lo que cuesta, y la consejería, por ejemplo, no tiene nada más que sacar el estudio de cuánto vale un litro de leche, cuánto vale un kilo de uvas, cuánto vale un kilo de carne, cuánto vale un kilo de cordero, pero eso no está en la ley. Por lo tanto, no hay ninguna referencia en ese punto a decir que el coste de producción lo pone un instituto, lo pone la universidad, lo pone la consejería, lo pone la lonja, lo pone quien sea. Ahí no está. Dice que no se puede vender por debajo de los costes de producción, pero ya está. Segundo, tiene aspectos positivos, como por ejemplo el que los contratos, pues ya se van a hacer contratos donde se van a registrar telemáticamente, no que antes se registraban, se hacían dos, uno de verdad y otro de mentira. Normalmente el de mentira era el más caro, que nunca se utilizaba, ¿no? Entonces hay aspectos que están ahí. La venta a pérdidas, pero a mí no me importa decir marcas. ¿Venta a pérdidas de qué? ¿De los yogures de Lidl de la semana pasada? Claro. ¿De los yogures de Lidl? Ahí está la protesta de los productores de leche de Castilla-La Mancha también. Que llevan toda la razón. Y hay que hablar con nombres y apellidos. Contra empresas de distribución, supermercados. Oiga usted,
el que los productos reclamos ya de una vez no existan aquí. O sea, que no se engañen, vayamos con productos reclamos aceite. Es el primer producto, el lácteo, el primer producto reclamo de un supermercado. Bueno, el aceite también. Antes te regalaban un pack de una marca. Pero la de leche siempre ha sido, Pedro, un reclamo. La leche que ha bajado de verdad, el céntimo de verdad, porque es un tema que yo estoy muy indignado. No tienen vergüenza lo que están haciendo con el sector lácteo. No tienen vergüenza, de verdad. Lo que se está haciendo con este sector en España, donde teníamos más de 34 o 35.000 productores, estamos en apenas 9.000. Apenas 9.000. Y yo siempre hago una reflexión. En un país donde una botella de 1,5 litros de agua vale más cara que una botella de leche, algo no funciona. No funciona bien. Alguien se lo está llevando. Pablo. Bueno, yo creo que aquí hay cadena agroalimentaria que no se cumple todavía. Yo creo que es una buena ley, pero claro, tiene deficiencias y la primera es, claro, hablar de una ley de cadena alimentaria y dejar el tema del precio en el aire y que el gobierno se ponga de perfil y mire y se ponga a silbar mirando al cielo a ver si alguien tal, pues claro, sin ese dato es complicado que la ley de la cadena alimentaria funcione, nada más. Entonces, hay que dar un paso al frente, hay que sentarse, hace falta diálogo, desde luego que sí, pero hace falta defender al productor. Si hay algo claro en todo esto es que el eslabón más débil de la cadena es el productor. El de siempre. Que es al que le aprietan por debajo con todos sus costes y al que le aprietan por arriba porque tiene un producto perecedero que si no te lo compro te lo quedas y te lo comes tú. Esa es la primera amenaza. Entonces, claro, hay que defenderlo y la única forma de defenderlo es marcando cuáles son esos precios mínimos que tiene que recibir. Viceconsejero, ha hablado del sector lácteo, tan castigado, por esa política de no preservar los precios. El sector lácteo muy centralizado en Castilla-La Mancha, en la zona de Talavera de la Reina. Yo creo que ahí es donde está la vía láctea, ¿no? por así decirlo. Y hace unos días se ha conocido una ayuda que van a tener por parte de la Consejería de Agricultura al sector lácteo. No quiero hablar de remiendo, pero son unos par de millones, casi 1 millón de euros, ¿no? Una ayuda necesaria para eso que estamos hablando de vender a pérdidas, ¿no? Pero se habla en esta ley de preservar los precios, de evitar la destrucción del valor de esa cadena alimentaria, ¿no? Que estamos viendo que se están quejando que no se cumple, viceconsejero. Sí, vamos a ver. Sí, efectivamente nosotros pues vamos a dar una ayuda. 1,4 millones de euros a exactamente 198 productores de vacuno, de leche, que la mayoría, el 70%, más del 70%, están radicados en la comarca, en la zona de Talavera. Y que están sufriendo mucho. Y que están sufriendo mucho. Pero eso no es lo más importante, como bien decís, eso es una ayuda pues puntual que pues se le da al sector, que efectivamente puede cubrir parte de las pérdidas que han tenido en 2021, sino lo más importante fue lo que se hizo el viernes pasado, que presentamos el Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha, un observatorio modesto comparado con el estatal, pero que sí que presentó un estudio independiente hecho por la universidad, para que no hubiera ninguna duda, donde la universidad concluye cuáles son los costes de producción que tiene el sector lácteo, el vacuno, el caprino y el ovino además separado entre denominación de origen manchega y no denominación de origen manchega. Y ese precio, ese que aparece ahí en un documento oficial sellado por la universidad y por la Consejería de Agricultura, donde pone que el bovino, el coste de producción es 39,4 en lo que es el 2021, pues por debajo de ese precio no se debería firmar ningún contrato, porque la ley de la cadena dice que no se pueden firmar contratos por debajo de los costes de producción, y en un documento oficial, en las negociaciones, que evidentemente no participa la Administración porque está prohibido, se debe respetar esos costes de producción, y un documento independiente y avalado por la Consejería es lo que esperamos que en las negociaciones tanto del vacuno, del ovino y del caprino se firmen y se haga referencia a ello en los contratos. Claro, pero aquí está, en la balanza está el consumidor y el supermercado, y está el productor de la leche, en este caso, que ya que estamos centrándolo todo, y ahí es... ¿Para la Administración es difícil o la balanza...? No, la Administración... ¿A quién defendemos? No, la Administración de Agricultura lo tiene muy claro.
Quiero decir, el consumidor es libre de consumir aquello que quiera, pero evidentemente creo que hay que hacer un esfuerzo porque el consumidor sea consciente, sea muy consciente, que si quiere productos de calidad, cercanía, que si quiere tener, como estábamos hablando antes, una agricultura que respete el medio ambiente, que tenga compatibilidad social y económica, el consumidor debe pagar, y nosotros lo repetimos muchas veces, lo voy a repetir aquí, menos de 70 céntimos por litro en el supermercado es estar machacando a los ganaderos. Que no se me olvide que os tengo que preguntar a los cuatro, a ver qué labor didáctica tenéis que hacer para que la gente consuma antes producto español. José Luis Urquijo, cadena alimentaria. Bueno, yo creo que es una buena ley, pero si no se implementa o no se puede implementar, no vale para nada. Es papel mojado. Con eso creo que lo digo todo. No se puede a los ganaderos, es el último que está en el eslabón y claro, no puede ponerse duro y decir no vendo. Al consumidor, sí, completamente de acuerdo, pero el consumidor yo creo que una vez que se le explican las cosas, él sabe que lo que vale un litro de leche, y como cuando se sepa cómo es un litro de leche, es que no sé quién ha dado en la mesa ahora el ejemplo de que es más barato un litro de agua que un litro de leche, y es verdad, o sea que el consumidor está dispuesto a pagarlo, no es el problema. Se utilizan por las grandes cadenas como precio reclamo, pero esto ocurre en la leche, ocurre en los corderos, ocurre en los becerros. Los ganaderos reciben por un cordero al destete, ha variado un poquito este año, pero la idea, o un becerro, lo mismo o menos que recibía hace 30 años. Hace 30 años en pesetas, ahora en euros, pero el mismo montante, no ha subido ni el IPC. Y no te digo todos los gastos que van al lado, que eso sí que han subido. Bueno, a ver... Y todo lo arreglamos, que me gustaría añadir una cosa, y todo lo arreglamos un poco, que está muy bien, me parece una concienciación por parte de la comunidad, que se dé un dinero para la ayuda a ese sector, pero como no le ayudemos a ese sector a que pueda vender a su precio, la administración no puede estar todos los años poniendo un dinero para que recuperar deudas. ¿Por qué? Porque al final el único que se beneficia es el que ha estado en medio. Yo no voy a decir nombres, iba a decir nombre y no voy a decir nombre. Por eso he dicho que lo más importante de todo, lo que ha hecho la comunidad, y una de las cosas más importantes que tiene también la ley de la cadena alimentaria, aparte de todo eso que está claro, es que hay que poner delante de la mesa cuál es el coste de los diferentes productos. Y que ese coste, si llega un momento que no se está cumpliendo, alguien pueda irse a los tribunales a sancionar. Sí, para que sancione el organismo competente, que en este caso fundamentalmente suele ser la ICA, con un precio establecido y un contrato firmado. Algo a lo que agarrarse, eso es lo importante. Pedro. Lo que no puede ser es que tengan unas prisas por mandarnos los inspectores de trabajo a las explotaciones agrarias, tienen unas prisas, la Guardia Civil, la policía, aquellos son los hombres de Harrison, a nuestras explotaciones. La ley ha endurecido de 250 millones de euros. Sí. Eso tiene una prisa tremenda. No tienen tanta prisa para controlar y ver lo que está ocurriendo con los precios de los agricultores. Pero es que es más, estamos con el rollo de la PAC y paz por aquí y paz por allí. La renta de un agricultor, el 30% viene de la PAC, pero el 70% viene del mercado. De su mercado. Vayamos al mercado, actuemos en el mercado. Hombre, es que en esta tierra hemos tenido que demostrar que la aceituna es un producto perecedero. Porque esto hay que pagarlo a los 20 días. Si no necesitamos tantas leyes, si lo que necesitamos es que las que tenemos se cumplan. Que se cumplan. Las relaciones comerciales. Claro, porque es que Pedro, si no... ¿no? Las relaciones comerciales. Pero luego decías una cosa importantísima. Decía, bueno, ¿esto a quién le interesa? Es cierto lo que dice el viceconsejero. Pero que Agricultura dice lo que dice. Pero por encima de Agricultura hay otra persona que es Economía y le preocupa mucho el IPC. Muchísimo le preocupa el IPC. Y entonces cuando aquí el IPC se va disparando, venga, vamos a meter algo de choque para bajar los precios de lo que aquí tenemos. Pedro, ¿no? pero es que esas relaciones comerciales, Pablo, son las que tiene que tener el productor, desde el productor más pequeño hasta el gran productor. Es decir, tiene que defender la ley de la cadena alimentaria a todo el mundo para ser realmente, como está diciendo Pedro Barato aquí, útil a toda la... Si eso es fácil, si eso es fácil.
Si eso no hace falta nada más que coger con si no, cualquiera de nuestras industrias y ver las liquidaciones que hay. Y luego coger las liquidaciones de la industria a la distribución, lo que hay, pero si es que esto... Y de ese eslabón de la cadena, Pablo, ¿cuál es el que más está fallando ahora mismo? ¿El último? ¿El de la venta ya al consumidor? A la hora de o el cumplir... distribuidor, o el del camión, o de... Bueno, a ver, para que la gente lo sepa. Yo creo que esto que vosotros sí que lo sabéis. Lógicamente es una cadena y al final Claro. yo creo que Ley de cadena, desde arriba se aprieta, porque las industrias alimentarias también tienen lo suyo, ¿no? El que las ordeña... industrias alimentarias también tienen que apretar al de abajo, Claro, y al final sí, claro. lo que comentábamos antes es el efecto sándwich. Al productor le aprietan de arriba y de abajo, está en un sándwich. Entonces, si le suben los costes y cada vez le aprietan más en el precio que le van a pagar, joder, lógicamente... Ahí están los datos de abandono de la actividad agraria, la actividad ganadera. O sea, eso no es casualidad. Pablo, nos contaba, yo preguntando, neófito de esta historia, ¿por qué los franceses tenemos ese aura de que son muy poderosos? ¿No? Y dice, porque están en la mesa de negociación, porque están en el mercado, Eso, porque marcan los precios. Aparte de eso, ¿Por porque qué no? tienen, Claro. tienen unas cadenas, y esto es Y aprietan porque tienen unas cadenas de distribución. Pero aprietan, Pedro, perdona, aprietan a los supermercados en Francia, los No, no es que agricultores. aprieten. Primero lo francés Ya, y y lo lo que que me sobra para España. Vale. Primero lo francés y eso Pues es vayamos combinación. a la parte Eso es didáctica, combinación entonces. gobierno, combinación distribución, combinación agricultores y combinación todo el esquema. Primero lo francés y lo que me sobra a mí, luego para España al precio que sea. Agapito. Se lo acaba de poner en bandeja aquí, Pedro, para que usted lo analice. Hagamos esa labor de... Efectivamente, antes de irnos al último bloque, labor, venga. lo del chauvinismo francés, ¿no? Que tanto se Sí, habla. el chauvinismo Pues francés, eso es muy Sí. importante. Y eso es. Pero eso ojo, es en muy el importante. cine, primero ellos. Sus Sí, actores, sí, su sí, cine, Vamos su a ver, pero vamos a ver, que en su estamos industria en Toledo, francesa. que estamos en Toledo, y voy a poner el ejemplo de Ciudad Real. Que en un bar de Ciudad Real había más vinos de La Rioja y de la Ribera que de la cooperativa. Bueno, pues ahora le voy a preguntar. Hombre, por favor. ¿Por qué producto español? Entonces- Hombre, por favor. Perdona, Pablo, Agapito, que le hemos interrumpido. Adelante. Hombre, lo que está diciendo, chauvinismo. lo que está diciendo Pedro. Tenemos que ser un poco más chauvinistas. Nos falta ese punto. Claro. Mira, Toledo, aquí, no ya Ciudad Real, estamos en Toledo, una ciudad con muchísimos turistas, ¿no? Al cabo del año. Hombre, tú vas a cualquier restaurante y cuando te ofrecen un vino, te dicen dos cosas que empiecen por R, que les suena muy bien, Rioja Madre mía. Ribera. Pero nunca se le ocurre decir, o casi nunca se le ocurre decir al camarero primero el de La Mancha. O si le dice a alguien un Rioja, tampoco se le ocurre Pero decir... cada vez más el cliente pero- también pide de La sí, Mancha, pero no se le ocurre decir muchas veces al camarero, oye, perdona, te voy a poner este vino que es buenísimo, si no te gusta te lo retiro, pero prueba este que es buenísimo, no siempre pruebes lo mismo. Eso, a la leche, al queso, a los pimientos, a todo, a los al ajos. aceite, a los ajos, a las cebollas, al azafrán, Uf, a la miel... tenemos la a lo vuelta de Europa, señores. a lo que quieras. Las administraciones y las asociaciones y los agricultores pueden hacer un esfuerzo, pero necesitan... No, perdona. Lo estamos haciendo Lo con está- se nuestro está dinero. haciendo, efectivamente. Hemos quitado la mantequilla de los restaurantes y hemos puesto la botella de aceite. Efectivamente. Con nuestro dinero. Pero Con nuestro dinero. Pero se Con el de los necesita olivareros. Pero el apoyo... hazme esa, y también a Urquijo se la pido y a Pablo, hazme esa labor didáctica que está haciendo el viceconsejero. Para que la gente que nos ve, para que las generaciones venideras, para toda esa gente, digamos, joder, vamos, primero lo de La Mancha, ¿no? Y luego lo de España, que es muy bueno todo. No, bueno, pero yo no... ¿O yo- crees que de yo- verdad- yo no hablo de cosas etéreas. Vale. El sector del aceite de oliva español, y en particular el de Castilla-La Mancha, acaba de firmar un acuerdo para que el aceite de oliva se utilice en los comedores de nuestros hijos, de los niños. Fantástico. En vez de coger otros aceites, Eso es promocionarlo. aceite de oliva virgen. ¿Nos queda todavía algo para ¿Cómo que nos sentirnos queda? orgullosos? Nos queda Vale. que los poderes públicos, nosotros mismos, no puede ser que no tengamos una campaña de vino en nuestros medios de comunicación regionales. Una campaña de vino. Si tenemos unos vinos excelentes, buenísimos, Bueno, se han hecho. con una relación calidad-precio, cógete, da igual, desde la Sí. Manchuela, pasando por Cuenca, pasando por Albacete, siguiendo por tu pueblo. Bueno, Sí, sí, más sí. abajo no hay, pero se puede hacer, por Dios. Urquijo, en el sector que tú manejas, en la Real Federación que tú presides, en el ovino, en el bovino, en el porcino, ¿la gente está concienciada? ¿El consumidor español está concienciado que antes que lea la etiqueta de esos supermercados que todos tenemos en moto? Que yo la leo, yo sí que la leo. Que no, que la carne en los asadores Vale. es de Dinamarca y de Alemania, por Dios. A ver, ¿qué pasa? Estoy completamente de acuerdo ¿Y con lo que cómo, dice ¿Y cómo cambiamos la no, tendencia? No hay, se fían mucho de lo que de quien se lo vende y volvemos a lo mismo y la gente no conoce muchas veces la realidad.
estamos trabajando, pero nos cuesta, primero, porque no tenemos recursos, como siempre ocurre, porque somos los últimos de la cola, en lo que se llama diferenciación, porque no pretendemos que nuestra carne o nuestras leches o nuestros quesos sean los únicos del mercado, no, hay sitio para todos, pero que haya diferenciación y que la gente pueda elegir. Pero para poder elegir hay que ser libre y hay que conocer. Claro. Y que las etiquetas tienen que reflejar la realidad. Y hay que hacer campañas, hay que unir el mundo político y hay que utilizar campañas de promoción de lo nuestro. De lo nuestro. Yo no he visto mejor campaña de la mesa, buena gana. Oiga, si usted consuma lo que haya, en España tenemos un país que es riquísimo. Incluso dentro del mismo Castilla-La Mancha hay distintos tipos de producciones, hay distintos, o sea que cualquier viajero lo que tiene que hacer es ir, pues si me voy a Ciudad Real, pues no voy a tomar el vino La Rioja, tendré que tomar el de Ciudad Real. Y si me voy a Asturias, pues tendré que comer la chuleta asturiana en vez de comerme la chuleta de, yo qué sé, de extremeña. Ojo, yo siempre lógicamente. pienso que tenemos, pero hay que educar. La promoción, y no fiarnos de es lo que yo os pido, educación. Y quitarnos esa mentalidad de que lo que viene de fuera es lo bueno. Yo creo que en la promoción, estará conmigo el viceconsejero y también tú, Pedro, que para promocionar el turismo de España, lo mejor es promocionarlo fuera, es decir, vamos a promocionarlo en otros países, en ferias, en medios de comunicación a nivel global, para que vengan a visitarnos, ¿no? Y el vino también hay que promocionarle fuera de Castilla-La Mancha. Y el queso manchego fuera de Castilla-La Mancha también, ¿no? Y todo lo que tenemos aquí. Tenemos unos embajadores. Hombre, yo hablo de lo mío, que es todo, ¿no? Nosotros tuvimos de embajador a Rafael Nadal en aceite en Estados Unidos. ¿Le tuvisteis con la botellita de aceite ahí vendiendo? Sí. Y eso, seguro que consiguió algo, un match. Eso se consigue mucho. A partir del mes de abril. Bueno, fue de Alimentos de España. Con patrocinio. No. Bueno, pero Nadal hizo también una campaña de Alimentos de España. Nadal en la época de Isabel García Tejerina se compró, o se alquiló la imagen. Y ahora el ministro de Agricultura, Ministerio de Agricultura, a partir de abril y mayo, va a poner a disposición del vino, del aceite, del queso, de la carne, de todo lo que quiera, va a poner a José Andrés. Y José Andrés es un insigne cocinero español que está en Estados Unidos y que podemos utilizarlo, ya la realización ya está pagada, podemos utilizarlo seguro. Entonces, pero aquí nos tenemos que dejar de historia. El vino tiene que pagar lo suyo y hacer lo suyo, el vino. El aceite tiene que hacer lo suyo, igual que el queso hace lo suyo. Claro. Aquí, no es por decirlo... Lo echa de menos. No, lo he hecho muchísimo de menos. Ahora se ha empezado una campaña con Campo y Alma y tal, pero lo he hecho mucho de menos. Pablo, para terminar con la cadena alimentaria, ya nos vamos al último bloque, en el cual vamos a hablar de despoblación. Sí, ahora te dejo, Agapito. Y vamos a hablar de esa politización que antes ha dicho, muy importante, ¿no? Vamos a hablar del mundo de la caza, también, que se está utilizando de manera, con una deriva política en la que metemos a una tradición española que se veía ya, no española, bueno, en la Escuela de Altamira creo que andaba ahí, en la Escuela de Altamira hay algún gráfico, ¿no?, que refleja que el hombre desde que es hombre y hasta que siga siendo hombre necesita de esa presencia cinegética, ¿no?, o de que la cinegética le ayude, ¿no? Cadena alimentaria, para terminar, a ver, ¿qué resumen hace? Bueno, yo creo He visto que hay muchas utopías aquí que no se van a cumplir, que probablemente no se cumplan, pero bueno. Bueno, yo creo que aquí hay una clave y es que el consumidor antes comía lo que le ponían y ahora dice lo que quiere comer, con lo cual el consumidor o está formado o estamos perdidos, eso es lo primero. Entonces hace falta formación y hace falta educación del consumidor. En Japón, por ejemplo, desde los 9 hasta los 16 años tienen una asignatura que se llama Sokuiku, que es aprender a comer, creo recordar, que todos los niños aprenden a cómo se produce, cómo a respetar lo suyo, a conocer el trabajo de los productores, a aprender a comer, aprender a cocinarlo, y al final crean unos hábitos que les acompañan toda la vida, porque está demostrado que los hábitos adquiridos en materia de alimentación en esos años te acompañan toda la vida. Entonces yo creo que eso es una labor fundamental, educar al consumidor para que busque, en primer lugar, para que esté formado y lo que diga lo que quiere, pero con conocimiento de causa. Y yo creo que hace falta una cuestión que aquí en España tenemos poco y cada vez menos, que es compromiso por lo nuestro. O sea, yo creo que nos diferencia de los franceses el que los franceses, y dicho además abiertamente por muchos presidentes franceses, independientemente de su ideología, primero lo francés y después
lo de fuera. También se Y dice aquí en España hay que decir Alemania eso. también, primero lo No, por supuesto. Pero en España tenemos que decirlo y además decirlo sin complejos. Pero yo le pediría al consumidor que haga la prueba, que no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión, pruebe usted un cordero español, un corderito castellano-manchego, y pruebe usted un corderaco australiano o neozelandés que nos está llegando. O el marisco. El marisco. no saber otro sitio o el del mundo. 99% de los vinos que el otro día Los vi en una vinos. cadena de distribución, vino chino. Bueno, eso es lo peor del mundo, ¿eh? Vi una botella. Con todo respeto. Eso será alguno de la Mancha que... Bueno, la señores, etiqueta. Que lo embotella aquí, porque se van para allá. O de La Rioja. he hecho una referencia antes al cine que luego la explicaré, Agapito, para terminar simplemente, este bueno, pues meter la cuña de publicidad Sí. de la marca Campo y Alma, que la Consejería de Agricultura intenta, como marca paraguas, promocionar las denominaciones de origen y las IGPs. Con grandes chefs que hay en Con Castilla-La grandes Mancha. chefs, con el chef de Raíces, con Carlos Maldonado como representante de esa marca. Y lo que decía Pedro antes, que tiene razón, la denominación de origen del queso manchego, a través de los fondos del PDR, que las denominaciones pueden hacer promoción, con Chicote, pues pegó un bombazo a nivel nacional y marcó pues una buena imagen. Yo creo que hay que hacer esfuerzos, tanto por el sector público como el sector privado, de promoción de lo nuestro. Y desde luego con los niños, pues ahí el futuro está ahí. Hay una asignatura pendiente con el vino. Al igual que otras regiones más pequeñas que Castilla-La Mancha, tiene una tradición de años, de siglos, ¿no? Yo creo que aquí en Castilla-La Mancha, creo que hay, ¿no, Pedro? Estás conmigo, que hay una asignatura pendiente. Enseguida vamos a hablar de ello, permíteme, ahora me lo contestas, porque nos queda ya la despoblación, último bloque, en este interesante coloquio que estamos manteniendo, donde el campo hoy es protagonista en este braserillo del medio rural. Pues, señores, ante el aluvión de informaciones que hablan o debaten un día sí, otro también, poniendo el foco en la denominada despoblación, o España despoblada, o España vaciada o vacía, decíamos que también este asunto, al comienzo del programa, ha traspasado la línea de la política hasta incluso convertirse en opción política. España vaciada, término que después de tanto protagonismo en lo social, pues ha pasado al ruedo político en estas elecciones de Castilla y León. Bueno, hay muchas declaraciones, intervenciones, muchos ecos de la llamada despoblación, que es una realidad propia del devenir, también de los tiempos y de la búsqueda de las personas, de los hombres y mujeres del pueblo, para irse a las zonas urbanas, para buscar nuevas oportunidades, empleo, nuevos destinos, comodidades. Estamos, pregunto, ante una utopía, lo de volver a llenar esa que denominan España despoblada. Pregunto también, ¿es posible poblar zonas, localidades que, aunque estén comunicadas, y no solo por carretera, o les vaya llegando la fibra óptica y más servicios que ya tienen un ambulatorio, por ejemplo, o que incluso tienen comodidades, como por ejemplo que he dicho, Internet, ¿se espera que nuevos habitantes apuesten por el aroma rural? Otra pregunta que les voy a hacer a nuestros invitados. ¿Es posible o ese devenir, o ese acontecer de los tiempos, seguirá albergando a las sociedades en los grandes núcleos de población? En fin, hay muchos interrogantes de un asunto. José Luis Urquijo, presidente de la Real Federación de Productores de Ganado Selecto, y también en su condición de tesorero de Alianza Rural, que es una estructura que agrupa a casi 10 millones de personas que viven en el mundo rural, en el medio rural, de todo, como ha dicho antes, hasta incluso las mujeres rurales, el turismo rural, la cinegética, la caza, los productores, los agricultores, los ganaderos, los caballistas, todos los que se dedican al mundo de la caza. ¿Es posible o esto es una utopía? ¿O de verdad se está hablando de la despoblación por el simple o mero hecho de utilizarlo como herramienta política? Hombre, que se está utilizando como herramienta política es una evidencia. Correcto. Punto. ¿Y la utopía de volver a poblar? Yo creo que la utopía de poder volver, lo hemos vivido ahora mismo, ¿no? Estos últimos años, con el tema de la pandemia, mucha gente se ha ido a su segunda residencia, que suelen ser los pueblos, las casas, las afueras. Pero para poder llegar a esa utopía, que yo no creo que sea tan utopía, lo primero que hay que hacer es que la vida del campo se la ha considerado siempre como peor vida,
como pues, siempre se decía el paleto, el bobo. No, hay que conocerlo, hay que ponerlo en valor. Y luego vamos a ver la de beneficios que tiene eso. Cuando veamos eso, mucha gente yo creo que desde luego volverá. Y sobre todo a lo mejor lo que hacemos es paralizar la despoblación que empieza ahora, porque cualquier agricultor o cualquier ganadero, ahí estoy viendo un tractor con unos araos, no quiere que su hijo pase las penurias que él pasa y que tenga jornadas de 12 horas, 14 horas de jornadas para malvivir. El vida en el campo hay que dignificarla, hay que ponerla en valor. Eso es lo verdaderamente importante. Como no arranquemos por ahí y sigamos con la misma esa, va a ser muy difícil recuperar que la población retroceda. Sí se puede parar y se puede aumentar, porque la gente en cuanto vea que se puede vivir dignamente y tener un negocio digno y vivir bien, Pablo Rodríguez Pinilla, vamos a ver, que estás todo el día hablando de esto. ¿Cuánto tiempo llevas hablando en la radio y aquí en directo al grano en esta televisión de despoblación? Pues mira, en directo al grano hacemos la 7ª temporada y en Onda Agraria, en Onda Cero, 16 añitos. ¿Y es una batalla perdida? No, yo creo que no es perdida. Vamos a ver, yo creo que recuperar el medio rural como lo hemos conocido hace 50 años no lo vamos a recuperar. Ahora, lo que no podemos es tratar de repoblar el medio rural sin contar con agricultura, ganadería, pesca, industrias alimentarias. O sea, lo que no podemos es pretender, a base de casas rurales que abren de jueves a sábado, poblar el medio rural. Lo que no puede ser es pretender poblar el medio rural a base de emprendedores que no conocen el medio rural, que no articulan el medio rural. Porque el medio rural no solamente son agricultores ganaderos, son empresas que venden neumáticos, empresas que venden todo tipo, hasta una tiendita que vende alimentos para nada. Una panadería. Es decir, pero hay que empezar por el principio, y el principio es apostar por la agricultura, la ganadería y la pesca en el medio rural, y darle esa importancia, y darle ese soporte, y darle ese protagonismo como sector estratégico que es. ¿Y cómo se combate el despoblamiento rural, Pedro Barato? Pues hombre, se combate no cerrando el cuartel de la Guardia Civil, no cerrando, no cerrando el colegio, teniendo el médico, por lo menos algunos días a la semana. Si hay pocos niños, Pedro. Bueno, si hay pocos niños, pues claro, es que esto es como ponemos más fondos en la reforestación que en conservar lo que tenemos. Aquí, un matrimonio que ha tenido la santa voluntad de coger a su hijo y su mujer, que han cogido una jubilación de no sé dónde y se han ido a un pueblo. Y es noticia, abrimos un telediario, pero no es noticia esos que viven en pueblos totalmente despoblados y en pueblos... Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, hombre, yo creo que lo que hay que hacer, desde luego, es hablar menos y hacer más. Primero, hablar menos y hacer más. Segundo, yo creo que hay informes suficientes. Nosotros hace 4 años fuimos los ponentes en el Consejo Económico y Social Español y estábamos diciendo lo que estábamos diciendo. Pero claro, es que todo esto, dice, aroma rural, qué bonito suena. Sí, lo he dicho qué yo, bonito con suena. esa voz. Pero volver al aroma rural. Yo sé que te ha llegado. Qué bonito suena. El mundo rural... Volver al aroma rural. Que no, vamos a ver, si es que esto, el mundo, hay que mancharse. El mundo, las grandes ciudades en el mundo, pues está cada vez teniendo más población, claro. Pero no en España, sino en China. Yo creo que lo he dejado claro, porque es la tendencia mundial. Claro, es la tendencia mundial. Y otra cosa es que aquí, si se quiere hacer algo por el mundo rural, yo doy ideas. Dame dos. Una. Un restaurante, bar o negocio que haya en un pueblo que tiene más trabajadores que habitantes tiene el pueblo. Y sin embargo, la seguridad social es lo mismo que la de la Castellana en Madrid. La luz es lo mismo que la de la Castellana en Madrid o en Barcelona. Desigualdad. Y encima la seguridad social todavía peor. Dame otra idea. Otra idea. Te he puesto una ya, ¿no? Vale. Segunda. Oiga, si esto es tan importante, lo del mundo rural, donde tanto dinero público se está despilfarrando, vamos a crear empleo. El 50% que lo paguen los poderes públicos y el 50% lo pago yo como empresario. Me pongo yo como empresario en ese núcleo rural, ¿vale? Que te incentive. Claro. Te incentive por es que yo lo voy a despedir allí. Es que voy a despedirlo durante 6 meses porque no trabajo. Claro. Pues yo doy trabajo todo el año. 6 meses los pago yo y 6 meses los paga usted. Bueno. Y 3, tenemos obras ahora mismo que se hicieron en el plan E, que costaron más de 100 millones de pesetas, más de 600.000 euros, para hacer
por ejemplo, una piscina en un pueblo donde hay 3 chavalillos. Y mucha gente mayor. Mucha gente mayor no, tampoco, ni eso. En verano vienen unos pocos. Oiga, sale más barato pagar un puesto de trabajo para que los lleve a la piscina del pueblo de al lado y no hemos despilfarrado 700.000 euros. Oiga. Bueno, es que son tantos Si los quieren más detalles. ideas, No, si quieren más sé ideas, que las tiene. No, pero si quieren más ideas, el mundo de la caza. El mundo de la caza. Eso da Que mucho. nosotros no tenemos Es puertos. es una industria. Que nosotros no tenemos puertos de mar. Claro, pero es una industria. Pero, ¿Cómo que es una industria? No, tenemos el mejor, somos el coto de Europa. ¿Cómo que es una El industria? coto de Europa. En pueblos como el Y mío, los decir el fines de coto- semana Claro. se dejan 12 y 14.000 euros para la gente Claro, del pueblo. claro. 12 y 14.000 euros para la Claro. gente del pueblo. Y todavía prohibiciones en los parques nacionales. Venga, hombre, Espere, por señor favor, Barato, que vamos por a entrar favor, ahí. por favor. Que vamos a escuchar a la autoridad, porque la autoridad competente. la autoridad es Agapito Portillo, que es viceconsejero del medio rural. No lleva la caza. Y ahí, sí, pero está en la ley de despoblación, hay asesoramientos ya que se están haciendo. En Castilla-La Mancha, sin duda, todo pasa por el eje fundamental, que nosotros, como ha dicho Pablo Rodríguez Pinilla, que esa despoblación debería tener, o sea, esa repoblación debería tener muy presente actividades como la agricultura, la caza que dice Pedro Barato, la ganadería de José Luis Urquijo, la pesca o el turismo rural o las industrias incluso agroalimentarias pequeñas que también se podrían instalar, ¿no? Pero creo que esa es también una labor didáctica de la administración que hay que hacer para promocionar esa tendencia, esa apuesta también, ¿no? Los papeles nos matan, querido. Ya, Los papeles pero nos la didáctica matan. es muy importante. Muy importante. Como antes decía, Muy Agapito, importante. A ver, despoblación. De despoblación. Como iba antes la pregunta, lo que preguntabas, repoblar. Bueno, Repoblar. pues antes que repoblar, mucho antes que repoblar, Cosa. lo que hay que conseguir es que los habitantes Fijar del lo que medio tenemos. rural tengan los derechos y las posibilidades lo más cercanas a ser posible iguales que tiene el habitante del mundo urbano. ¿Qué es eso que se ha dicho aquí? Que tengan colegio, que tengan médico, que tengan asistencia social, que tengan un buen sistema de comunicación, que les llegue un buen sistema de internet, que tengan posibilidades de trabajo y, en definitiva, que tengan unas posibilidades de que les permita vivir. En ese aspecto es un poco lo que has nombrado de la Ley de Despoblamiento de Castilla-La Mancha, que tiene un nombre bastante más Sí. complicado, de medidas económicas, sociales y Sí, tributarias frente a la despoblación y al desarrollo rural. se aprobó en las Cortes, que es muy sí. larga. Qué bien suena. ¿Eh? No, Suena. qué Bueno, bien pues la suena. ley plantea, no tenemos, y ojalá tuviéramos, no tenemos las competencias en determinadas cuestiones, como seguridad social y demás, que son competencias estatales. Sí, pero sin infraestructuras. Pero si no, y también sanidad. tenemos competencias en pequeños impuestos, y eso También. la ley lo contempla. Contempla la disminución de determinadas desgravaciones correspondientes a la comunidad autónoma en aquellos municipios que están catalogados según la ley como despoblados. También cataloga la ley una serie de cuestiones referentes a la educación, de que las escuelas con 4 alumnos deben mantenerse abiertas. También la ley contempla que deben estar los servicios sanitarios, aparte de la teleasistencia, deben estar a menos de 30 minutos de la persona que pueda tener necesidad de utilizarlo. En fin, todo ese tipo de cuestiones que la ley recién salida, que tiene poquísimos meses, contempla, es lo que primero que hay que poner en marcha, lo que hay que hacer funcionar para que la persona que vive en el medio rural tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades de aquella que no vive en el medio El rural. principio de igualdad. Eso es lo importante. Y que se a, quede. y a partir de ahí vendrán otra serie de cuestiones, como por ejemplo, si haces una industria en el focal que nosotros tenemos desde aquí en adelante, en los próximos que se saquen, en las zonas escasamente pobladas, van a poder tener un tanto por ciento, que lo marca la ley, un tanto por ciento más de subvención. Y así una serie de cuestiones en lo que afecta a mi consejería y supongo que a la Consejería de Economía y demás, pues exactamente igual. Pero hay mucho camino por andar. Muchísimo, muchísimo. Este es un programa muchísimo. Habitual de los martes, un debate político, en el que escuchamos también todos los meses pues, a muchas opciones, a bastantes políticos que ofrecen propuestas a los ciudadanos, y también la opinión pública está observando, le llega que muchas de estas reivindicaciones sobre el medio rural han llegado a la política, se han politizado, tienen cierta politización, ¿no? Os planteo, casi para terminar ya en los últimos minutos, ¿es bueno que esas reivindicaciones, Pedro Barato, del medio rural, para que lleguen al grueso de la sociedad, es interesante que lleguen a la política, o se está deformando esta realidad
en busca de intereses, digamos, ajenos a vosotros, a los agricultores, a los ganaderos, a los productores, a la propia sociedad rural. Porque, claro, se está politizando hasta el tío que va a cazar, las corridas de toros, que están dentro del mundo rural, porque hablamos del toro bravo, que es otro ganado selecto, por así decirlo. Pedro, muy breve. Si quien se presenta a estas elecciones y quien dice que representar a la España vaciada, lo que hace es por y para la España vaciada, yo estoy de acuerdo. Pero no se puede presentar uno por la España vaciada de Ciudad Real y vivir en Madrid. Por no decir, Teruel también existe, pero vivo en Valencia y me dedico a otra cosa. ¿Por qué se demoniza a la caza, Pedro? ¿A la caza? Primero, porque hay mala fe. Segundo, porque hay desconocimiento. Tercero, porque se están poniendo una serie de lo estamos viendo, ¿no? Los vídeos que están saliendo por ahí. La caza yo la tengo como un complemento de renta de mi ganadería. Como complemento de renta, para mí y por lo que pago. Yo no me dedico a la actividad cinegética profesional, pero tengo terrenos que alquilo, entonces, y luego... Y en Castilla-La Mancha que mueve mucho dinero, como antes has dicho, ¿no? Y, hombre, es que para nosotros... Para el turismo, para nosotros, los realas, los transportes... Si esto mueve más dinero que el turismo en las Islas Canarias, hombre. O sea, lo que pasa es que no podemos estar... ¿Y por qué hay partidos políticos que ya de por sí, para ellos es una actividad como, por ejemplo, las corridas de toros o el toro bravo, el mundo del toro bravo? Yo respeto a todo el mundo, pero a mí nadie me va a imponer ideologías. O lo que han es, claro, es que son temas ideológicos. ¿Sabes que hay niños en los colegios, Pedro, que se asustan mucho cuando ven, por ejemplo, una recreación de Quijote y Sancho Panza y ven a un señor montado encima de un borrico y que se ponen a llorar porque les han inculcado en el colegio? Vamos a ver, que si tenemos una ministra que ataca, tenemos una ministra que ataca la caza, tenemos un ministro que ataca el consumo, y tenemos una gente, Urquijo. No es el caso del gobierno de Castilla-La Mancha, ¿vale? Pero si tenemos ese tipo de gente en el gobierno... El gobierno de Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha creo que es un oasis, pues por eso de protección, por eso lo estoy poniendo en valor. De protección absoluta. Deberían de agrandar un poco más esa protección y, por ejemplo, en los parques nacionales deberían de hacer algo mejor de lo que se está haciendo la gente. Madre mía, tenemos para 1000 programas con Pedro Barato y con todos los que están aquí. Es verdad. Urquijo, ¿por qué se está demonizando desde vuestro punto de vista, que vosotros lo estáis sufriendo, la Alianza Rural también, ¿no? Esa estructura. Bueno, los criadores de toros son miembros de la Federación y de la Alianza Rural, y los cazadores son miembros también de la Alianza Rural. Yo creo que el problema es que se está utilizando y se está politizando. Yo creo que un país, hay unos problemas de valores muy importantes en esta sociedad. Se nos está demonizando las tradiciones, las costumbres, lo que somos, en contrario de lo que hacían los franceses. Ahí lo tienes. O sea, que es que vamos a dejar que el reducto de la fiesta nacional de los toros, que es español, la defienden más los franceses que nosotros. No es cultura. Es que hay cultura. Está protegida culturalmente. Estamos en un país, y tú has dicho una palabra clave, que es la cultura. Estamos fomentando el poco esfuerzo. No hace falta que sea cultura. Yo creo que es esta política realmente que se está utilizando de mucho más calado. O sea, yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Un país que empieza a renunciar a sus costumbres, a sus tradiciones, un país... No, un país, bueno, yo creo que se está coartando algo más importante que está por encima de todo, que es la libertad. Claro. Bueno, es que esa es la libertad. Es ¿No, que, Pablo? No, es que tú si tú no imponer lo que yo tengo que hacer porque tú lo digas. Si tú no tienes conocimiento y tú no tienes cultura, te han quitado la libertad. Y luego no sé en qué diccionarios viene. Ya te han quitado la libertad. O en qué leyes viene escrito imponer las cosas. Y ese es el verdadero problema. Pablo Rodríguez Pinilla, politización de todo lo que tiene que ver con el mundo rural, utilizado de manera vehemente, para luego, como dice aquí el señor, bueno, si este es un señor que está dando un mitin, pero que no vive en el campo y ni sabe lo que es una cabra, ¿no? Por ejemplo. Pues lo vemos siempre que hay un periodo electoral, saltó con el anterior periodo electoral a nivel nacional, fue el auge del despoblamiento, luego a los pocos meses ya no se volvió a hablar más de despoblamiento ni de medidas para luchar contra el despoblamiento. Una vez conseguidos los diputados necesarios para salir adelante, se acabó ahí.
Hace unas pocas semanas, el problema que hemos tenido con el tema de las macrogranjas, la carne, el ataque al sector por parte de un propio ministro español. Es decir, además deformando la realidad, deformando al oyente, al telespectador, al consumidor. Sí. O sea, yo creo que hay cuestiones que hay que poner la ciencia por encima de otras cuestiones, quitar la ideología de por medio y, sobre todo, lo decía José Luis, hay una huida, nos están haciendo huir de nuestros principios, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, romper con todo lo anterior y van a saco con ello. Entonces, cuando políticamente se utiliza el medio rural para eso, no. Y alguien les escucha, ahora, eso es lo peor. Si se utilizara de forma verdadera para tomar soluciones y tomar el problema del despoblamiento desde un punto de vista, una cuestión de Estado, entonces sí, ojalá. No escondo mis prioridades, evidentemente. Soy un tío rural y a mí me gusta el ruralismo. Pedro, ¿no le he escuchado hablar de... ¿Toma café con el ministro de Consumo? No, pero con personas de su departamento, sí. Vale. Y en muy buenos sitios, por cierto, de Madrid. O sea, que no ha tenido oportunidad todavía de... No, ha llamado a sus amigos de la UPA, ha llamado a sus amigos de COA, pero yo parece ser que no, vale. Conmigo no... Macrogranjas, ha dicho Pablo Rodríguez ahora bueno, mismo. Vuelvo a decir lo que he dicho en alguna ocasión, ¿qué es eso de una macrogranja? ¿Qué es eso de una macrogranja? ¿Sabes lo que de verdad tenemos? Un macroconsejo de ministros. Ese es el verdadero problema, donde tenemos ministros sin carreras y sin funciones. Que quiero 30 segundos para cada uno al final para una cosa que a mí me va a gustar escucharlo, de 4 personas como ellos. Viceconsejero, la politización. Bueno, se ha politizado muy mucho. La politización del medio rural viene dado, yo creo, sobre todo, tal como se está dando actualmente, es por el desconocimiento del medio rural. Muchas veces se habla desde la lejanía y con unos pensamientos que a priori lo que el discurso lleva es algo que ya estaba predeterminado antes de empezar el discurso y no se hace el esfuerzo por aquellas personas que viven alejadas de conocer realmente de lo que están hablando y evidentemente ahí se mete pues la pata muy gorda muchas veces. Y suscribo, aunque haya carencias y a lo mejor hay que pedirle siempre más a la administración regional, ¿no? Porque viene en el cargo. Agapito, viene en el cargo. Creo que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, y no porque él esté aquí, vela por los intereses o intenta velar por todos los intereses de los agricultores. Si ya corriera un poquito más en pagar lo que... Siempre pidiendo. Sí, pagar un poquito, corriera un poquito más en pagar... Pedro hace su función de reivindicar, que eso está bien. Hay jóvenes que no han cobrado todavía y hay planes de mejora sin pagar todavía. Señores, hay que achuchar un poco más. Para terminar, me gustaría escucharos una reflexión que la escucharon los espectadores, o hasta incluso un llamamiento, una propuesta por ese carácter didáctico que vuelvo a repetir otra vez, porque a mí me interesa mucho lo que decía Urquijo. A la gente que venga después, hay que decirles que había una cosa que se llama campo y medio rural, de donde comimos y donde seguimos comiendo, ¿no? Bueno, pues que yo creo que son consejos que necesitan las jóvenes generaciones sobre por qué podrían dedicarse a esto que tanto amáis y al que ponéis tanta pasión, que es la ganadería, la agricultura y el medio rural y todos sus sectores agrícolas, ganaderos, alimentarios y productivos. Creo que es un buen ejercicio para concluir este especial estando tan acostumbrados a escuchar reivindicaciones. Poco escuchamos por qué verdaderamente alguien, la gente en este país, se dedica a esta bendita profesión y que tan dignamente se ha labrado y se ha trabajado. Pedro Barato, presidente de ASAJA, de la Asociación Jóvenes Agricultores. Más de 200.000 tíos ahí y tías luchando por los derechos de los agricultores. ¿Por qué la opción rural? ¿Por qué? ¿Por qué el campo? Primero, dar las gracias a las generaciones anteriores que han conservado el medio ambiente, el campo y nos han enseñado a mamarlo. En segundo lugar, a los que hoy estamos, tanto el mundo rural como el mundo agrario, que vean que después de cuando ellos abren la nevera, cuando van a un lineal, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucho padecer y mucho amor por lo que se hace. Y en tercer lugar, a las administraciones públicas, que cumplan lo que dicen, no pido más, que cumplan lo que dicen y que por favor hagan el ejercicio en un mundo digital de quitar los papeles y hacer la vida más agradable al agricultor y al ganadero. ¿Y tú por qué te dedicas? ¿Por qué Pedro Barato se dedica al campo? Pues porque lo mamé, porque desde pequeño, yo cuando hablan de despoblamiento voy a contar 30 segundos. Soy de un pueblo que con 62 años que tengo,
vi poner la luz eléctrica, vi poner el agua corriente y dejamos de ir al corral para tener un cuarto de baño. Por lo tanto, que no me hablen a mí de historias de estas. Y me dedico, pues porque creo en ello, porque soy empresario, porque creo que se puede vivir dignamente del sector agrario, y lo mejor que me ha ocurrido, aunque reniego mucho, es que mi hijo también se dedica al campo. Qué bueno. ¿Por qué la opción rural? Bueno, yo creo que la opción rural es una forma de vida, y estamos aquí, la mayoría de los que seguimos siendo agricultores o ganaderos, que somos especie en extinción, es precisamente lo que ha dicho Pedro, porque lo hemos mamado, lo conocemos por dentro y conocemos los principios, el esfuerzo, damos valor a cosas que hoy en esta sociedad muchas veces no se da, como es al esfuerzo, al trabajo, a la abnegación... Y a la humildad. Y a la humildad de ver esas producciones. Y entonces, al final, haces lo que te gusta y somos felices porque estamos en un ambiente que nos gusta. Ahora ya se lo pregunto al veterinario, no al viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la opción rural? ¿Por qué el pueblo? Bueno, pues el pueblo, yo hice veterinaria porque era de un pueblo, mi padre tenía ovejas, yo he nacido y he vivido entre ovejas y no había otra opción, o sea, no había otra opción. Estudié una carrera y bueno, pues luego acabé en la administración de funcionario. Pues el mundo rural es sobre todo porque hay que empezar a quererse a uno mismo, y lo mejor para quererse a uno mismo es querer a tus tradiciones, a tus orígenes, y el mundo rural es el origen de este país, y creo, si no le cargamos entre todos, que es el futuro del país. Y de hecho, económicamente, la industria agroalimentaria, el sector primario, es el sector económico más potente que tiene el país, muy buenos y el que desde luego labra el futuro de todos aquellos jóvenes. Pablo, querido compañero, ¿por qué? ¿Por qué el mundo rural, del que tanto aprendemos contigo? Pues mira, te voy a decir una cosa, y es una cosa que poca gente sabe. Yo soy ya la tercera generación de Madrid, del Foro, soy gato, sí. casi 100%. Yo soy ingeniero agrónomo pues un poco por accidente, porque yo quería ser ingeniero aeronáutico, pero no estudié lo suficiente en los años esos y no me dio la nota, con lo cual decíamos, bueno, nos metemos en cualquier ingeniería, aprobamos primero y ya damos el salto a la que queremos, ¿no? Pero amigo, me gustó, te engancha. Y yo lo que le pido a la gente que no conoce este mundo es que lo pruebe, porque le va a gustar, le va a enganchar. Estar con gente de campo, estar en el campo, amanecer, pasar frío, pasar calor, estar en una encina tomando agua, tomando un vinito, ese almuerzo a las 10 de la mañana, eso engancha, por supuesto, la gran satisfacción que supone producir alimentos, porque se habla mucho, hablábamos antes de la pandemia, de la labor importantísima de todo el personal sanitario, pero amigo, si esta pandemia la tenemos que pasar con pocos alimentos, con los supermercados. El apagón. Se habla muy poco de lo que supone producir alimentos de calidad y en cantidad suficiente para lo que es la esperanza de vida, y España está a la cabeza en los países con esperanza de vida. Entonces, engancha, es realmente bonito, y sobre todo hay una cosa muy importante, y también lo digo por experiencia, yo he trabajado también mis 8 horitas en una fábrica de bollos, colocando croissancitos en una bandeja para sacarme mi dinerillo, y no es más duro que estar 8 horas en el campo. No es más duro. En mi vida hubo un hombre que luchó duramente en el pueblo para irse a la gran ciudad, y luego luchó también duramente en la ciudad para regresar al pueblo. Y ese hombre era mi abuelo, porque el ser humano vuelve al origen. Quédate con eso. Pedro Barato, un gran placer tenerte aquí. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pablo Rodríguez Pinilla. Un placer. Consejero, viceconsejero, quién sabe, a lo mejor ya consejero algún día. Viceconsejero. Viceconsejero, muchísimas gracias, de verdad. Muchas por gracias su tiempo, a vosotros. por haber venido, por dedicarnos este tiempo, al igual noches. que a José Luis Urquijo, presidente de FEAGAS, muchísimas gracias. Y haremos grandes programas próximamente y les quiero invitar también. ¿Y usted, ministro? ¿Cómo? ¿A ministro eso no...? No nos caerá esa breva. Sí, no, es que ¿cómo? En Castilla-La Mancha todo el mundo hemos oído hablar de ministrables, ¿no? Y siempre se ha escuchado a don Pedro Barato. Suelo jugar a la lotería y no me toca. Siga usted jugando en el campo, que es lo más importante que hay. Gracias, agradeciendo a nuestros invitados magníficos expertos, los 4 en todo lo que rodea al ámbito rural de nuestra región y de este país, su inestimable y muy valiosa colaboración,
y a ustedes les emplazo a un nuevo Braserillo dentro de 7 días, donde analizaremos la actualidad y lo que es noticia. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho e intenten ser felices.